Locas, una historia de mujeres, literatura y salud mental. Con Emma Vallespinós. En octubre de 1974, la poeta Anne Sexton se suicidó. Tenía 45 años, un premio Pulitzer, reconocimiento, talento, 2 hijas y un trastorno bipolar. 35 años después de su muerte, en 2009, la madre de la poeta Luna Miguel le regaló un ejemplar del libro de Sexton titulado Poemas de amor. Para Luna, que entonces tenía 18 años, Sexton era otra escritora suicida más. He pensado en lo que pensé en aquel momento al abrir el libro de Anne Sexton, y para mí no era solo una poeta suicida, sino que además el concepto de poemas de amor en esa época se me hacía como cursi, manido, y yo recuerdo haber pensado, ¿qué me va a tener que enseñar a mí esta mujer sobre el amor?, ¿no? Es decir, creo que lo mágico ahí fue abrir el libro y ver la balada de la masturbadora solitaria, por ejemplo, ¿no? Y de repente darme cuenta de que es, joder, pues esta tipa que en una primera capa de pintura parecía, pues esto, una suicida más, es decir, una loca, y que en una segunda capa de pintura parecía una cursi más, es decir, una poeta del amor, de repente tenía algo que digo, hostia, qué equivocada estaba, ¿no? Qué equivocada estaba mi percepción, y fue ahí donde entré. En aquel libro, Luna encontró el que todavía hoy es uno de sus poemas favoritos de la poeta estadounidense, el titulado A mi amante regresando junto a su esposa. Sexton lo recitaba así. She's all there. She was carefully melted down for you and cast up from your childhood, cast up from your 100 favorite Aggies. She has always been there, my darling. You must leave now, take what you need, you think will last. Anne Sexton es una de las poetas a las que Luna Miguel se asoma en Caliente, un ensayo sobre el cuerpo, el placer y el amor plural. Ya en los años 60, los versos de Sexton apelaban al cuerpo y al deseo. Convirtió la masturbación, el aborto o la menstruación en material poético. Lo que sí que hay de particular para mí en Anne Sexton es la manera cruda de trabajar no una manera cruda porque sea muy visceral y muy cerda, si me permites la palabra, sino una crudeza narrativa que convertía sus poemas en pequeñas historias que hacían muy visible la temática que ella estaba trabajando. Es decir, ella no utilizaba grandes metáforas para encubrir aquello de lo que estaba hablando, ¿no? Porque muchas veces, si tiramos para atrás, lo que vemos son pues esas metáforas que te ayudan a esconder que estás hablando de tu sexo en tiempos en los que no te permiten hablar de tu sexo. Sexton intentó, sin éxito, una vida convencional: matrimonio, hijas, cuidar, sostener, servir la cena a su hora. Siempre hablamos de la necesidad o no de separar obra de autor. Yo creo que nunca hay que hacerlo. Y hablando de Anne Sexton, también hay que ser conscientes de todos los problemas que había en su vida. Sus hijas, por ejemplo, hay un libro muy famoso donde se cuenta pues todo el desinterés que tenía ella como madre y todo el maltrato que recibieron también sus hijas en determinados momentos de su vida, ¿no? En 1994, la hija mayor de Sexton, Linda, publicó esas memorias en las que contaba cómo fue crecer al lado de alguien que alternaba depresiones suicidas con episodios de felicidad maníaca. En Anne Sexton, asegura Luna Miguel, ardía un conflicto. A mí me parece que aquí hay un conflicto muy grande, ¿no? De una mujer que sabe que escribiendo es alguien distinto, alguien a quien se le puede alabar, alguien que puede, ya que estamos hablando de salud mental, alguien que no necesita sentirse mentalmente sano siempre para poder ser alguien y para poder ser considerada y para poder tener amistades y para poder tener vínculos y para poder, existir. Y sin embargo está todo el asunto familiar, ¿no? Todo ese corsé que sigue existiendo ahí, de tener que cumplir con ciertas normas, ¿no? De tener que ser la madre, la buena mujer, etcétera. Entre la vida y la literatura, Sexton eligió la literatura. Yo creo que ella era más libre en su literatura que en su vida real, ¿no? La literatura le daba una posibilidad de libertad mucho más grande que la que le daba la vida en aquel momento, ¿no? Y esto ha pasado con tantísimas escritoras a lo largo del tiempo, ¿no? Es curioso porque en esa vida ella hizo cosas que una puede llegar a plantearse como dudosas y dolorosas para con los demás, pero en parte también porque ella ya había optado por la literatura, no había optado por la vida. Se dio cuenta de que la literatura era la única vía de escape ante su propio dolor y para ello
desgraciadamente también tuvo que ser mala con las personas que la querían, ¿no? La idea del suicidio rondó por la cabeza de la poeta durante mucho tiempo. Cuando su amiga Silvia Plath se quitó la vida, vino a decir que le había robado la idea. Hay un ejercicio que me gusta mucho, que es cuando sé que un autor o autora se ha suicidado, ir a sus primeras obras. Y ya desde sus primeras obras la idea de muerte, la pulsión de esa desaparición está desde el comienzo, ¿no? Hay muchos autores, y yo creo que Anne Sexton es una de esas autoras, cuya obra es una constante carta de despedida, ¿no? Y en cuya obra, a lo largo de los años y los años, nosotros tenemos, por suerte, ¿no?, su poesía completa editada en español para poder adivinarlo. A lo largo de los años va viendo pequeñas despedidas, ¿no? ¿Por qué leer a Anne Sexton? Yo creo que hay que leerlo incómodo muchas veces, y ella sigue siendo incómoda. Hoy se autodenominan ellos políticamente incorrectos para llamar la atención, pero hoy todas estas mujeres que ya se les intentó censurar en su momento, todas estas mujeres que hemos estado mencionando y todas las mujeres sobre las que estáis hablando este verano en la radio, tienen esa incomodidad que todos estos que se autodenominan políticamente incorrectos querrían tener, ¿no? Ellas siguen siendo incómodas. Metamos el dedo en la llaga.